Nunca serás la esposa que fue mi madre, dijo mi suegro cruzando los brazos y mirándome con desprecio mientras yo sostenía en mis manos la bandeja con los tamales recién hechos que había pasado toda la mañana preparando en la cocina de mi casa en la colonia Roma en Ciudad de México. Eran exactamente las 12:17 de mediodía y el aroma del maíz fresco y la manteca caliente llenaba toda la casa mientras escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había heredado mi abuela en 1974 y sentí un nudo en la garganta porque durante 3 años había cuidado a su hijo. Había invertido mis ahorros exactos de 12,457 pesos en reparaciones de la casa que él decía necesitaba urgente. Y había sacrificado cada sábado por acompañar a la familia a la iglesia de San Juan de Dios en Coyoacán para no causar conflictos, pero nada de eso importaba para aquel hombre que parecía medir mi valor por estándares imposibles, y su voz seguía resonando en mis oídos con esa certeza cruel como si quisiera enterrarme viva. Nunca serás la esposa que fue mi madre. Y yo apreté los puños tratando de contener el temblor de indignación y tristeza que recorría mis brazos y mis piernas, y en ese momento supe que lo que venía sería largo y doloroso, y que mis esfuerzos durante años podrían ser ignorados en segundos, y sin aviso alguno mi suegro volteó los ojos hacia mí como si midiera cada molécula de mi ser, y la nieta de doña Rosario, mi amiga de la infancia, que estaba justo en el patio trasero riendo mientras regaba las macetas de geranios rojos, se quedó paralizada y por un segundo el tiempo se congeló porque todos los sonidos de la cocina, del viento que golpeaba la ventana abierta y del perro de la vecina ladrando parecían desaparecer, y yo sentí un calor extraño en las mejillas y la garganta seca y mi corazón latiendo como tambor en una procesión de Semana Santa, y me dije a mí misma: en 15 minutos voy a descubrir si este lugar es el hogar que merezco o simplemente un escenario de humillación constante. Mientras me enderezaba para responderle, mi mente buscaba cada recuerdo de infancia, cada Navidad pasada, cada regalo que había comprado para esa familia con mi propio dinero y cada sacrificio que había hecho sin esperar nada a cambio, y pensé en el día exacto que conocí a su hijo en el café de la esquina de Álvaro Obregón en 2015, y cómo desde entonces había tratado de ser perfecta según estándares que nunca me habían explicado, y me sentía atrapada entre el amor por él y el rechazo de su padre. Fue en ese instante cuando escuché mi propia voz interna diciéndome: no vas a dejar que esto te destruya. Y respiré profundo mientras el sol de las 12:20 iluminaba mi rostro y podía sentir el sudor frío en mis manos y el peso de la bandeja que aún sostenía, y fue entonces que decidí que aunque me doliera cada fibra de mi ser, no permitiría que sus palabras definieran mi valor, y mientras se continuaba hablando con esa mezcla de arrogancia y desprecio, mi mente comenzaba a trazar un plan silencioso, casi invisible, para que cada palabra injusta tuviera un costo tangible, y mientras ajustaba la falda azul que llevaba y mis zapatos de charol negro que había comprado en la zapatería La Mexicana en 2018, sentí una fuerza que no sabía que tenía porque la humillación que estaba recibiendo era profunda, pero también encendía en mí una chispa de resistencia que nunca antes había sentido, y en ese momento recordé los consejos de mi abuela en Iztapalapa cuando me decía: nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Y el aroma del café recién hecho que estaba en la cocina se mezclaba con el olor de los tamales, y con cada respiración sentí que mi decisión estaba tomando forma, y aunque las palabras de mi suegro seguían golpeando como martillos silenciosos, mi mirada se endureció, y supe que esta historia no terminaría en humillación, sino que empezaba a transformarse en algo mucho más grande. Mientras se cruzaba los brazos y sonreía con suficiencia, yo lancé un pensamiento silencioso que resonó en mí: cabeza con fuerza, lo que vas a ver ahora va a cambiarlo todo. Y en ese preciso momento el timbre de la puerta sonó y la vecina del 3B, que siempre miraba todo desde su ventana, bajó corriendo a ver qué pasaba, y yo supe que había testigos para todo, y mientras mi suegro seguía hablando con desprecio y mi corazón latía con fuerza, pensé en los días exactos que había pasado preparando cenas, en los 3,420 pesos que había gastado en regalos de cumpleaños para su familia y en las incontables veces que había pospuesto mis propios planes, y supe que esta vez no sería diferente porque cada injusticia tendría su consecuencia, y en esos segundos que parecieron eternos mientras el reloj marcaba 12:25, yo ya estaba lista para lo que vendría, y mientras él respiraba profundo y esperaba una reacción, yo apenas contenía mi propia respiración y pensé: si alguna vez te has sentido menospreciado, ignorado o humillado por alguien que debería valorar tu esfuerzo, deja tu comentario abajo y comparte tu historia, porque esto apenas comienza, y lo que sigue cambiará todo para siempre. Desde que conocí a su hijo en aquel café de Álvaro Obregón en 2015, mi vida empezó a girar alrededor de la familia de mi esposo. Yo tenía 28 años, y ya había trabajado 3 años en la oficina de contabilidad de la calle de Durango en la colonia Roma, ganando 14,875 pesos mensuales, lo suficiente para pagar mi renta de
$6,200 y aún así ahorrar $2,500 cada mes para mis estudios de posgrado en la UNAM, y aún con todo eso decidí invertir tiempo y dinero en conocer cada detalle de la familia que iba a ser la mía porque quería que todo fuera perfecto, y recuerdo claramente la primera vez que fui a la casa de sus padres en la calle de Chihuahua en la colonia Condesa. Era un domingo 14 de junio de 2015 exactamente a las 11:03 de la mañana, y el aroma de los chiles poblanos rellenos que salían del horno me golpeó como un recordatorio de que estaba entrando en un mundo donde el sabor y las tradiciones eran sagradas, y desde ese día cada visita, cada cumpleaños y cada celebración era una prueba de mí dedicación y generosidad. Durante el primer año de matrimonio, llegué a gastar $7,350 en regalos para su madre, incluyendo un collar de plata con incrustaciones de ónix negro que había comprado en la joyería de la calle de Gant y flores frescas cada semana porque quería ganarme su aceptación y su cariño, y aún así siempre había algo que no era suficiente. Recuerdo los sábados en los que llevaba a su hijo al Parque México y luego a café que a él le gustaba mientras su madre comentaba con una mezcla de ironía y desaprobación: esos no son los caminos que mi hijo debe recorrer. Y yo asentía con una sonrisa, tratando de no mostrar la frustración que me llenaba por dentro. Y los domingos en los que cocinaba platillos tradicionales que ella misma había preparado durante su juventud en Guadalajara, incluyendo mole de olla y tamales de rajas con queso, y aún así escuchaba comentarios como "no están tan ricos como los míos". Y yo sentía que cada esfuerzo que hacía era invisible para ella y sus hermanos. Mientras su hijo intentaba calmar la situación y yo trataba de ser paciente y diplomática como me habían enseñado desde niña en mi casa en Xochimilco, donde mi madre siempre decía que la paciencia era la clave para la paz familiar, y recuerdo los primeros sacrificios que hice dejando de lado mis propios amigos y salidas los viernes por la noche para acompañar a la familia, eventos de iglesia en la parroquia de San Francisco en Coyoacán, y aún así cada comentario crítico de su madre me recordaba que nunca sería suficiente, y a veces la veía levantar las cejas y susurrar con tono burlón: "Ya llegó la nuera perfecta", mientras los vecinos de la calle observaban en silencio desde sus ventanas, y yo trataba de sonreír mientras sentía que cada segundo de mi vida estaba dedicado a un objetivo imposible, y mi esposo nunca entendía del todo cómo me sentía porque estaba atrapado entre su madre y yo. Y recuerdo que una tarde del 12 de septiembre de 2016 gasté $1,420 en la farmacia de la esquina, comprando vitaminas y suplementos para la salud de su madre porque ella había tenido gripe, y aún así escuché un comentario sarcástico sobre cómo no sabía administrar mi tiempo y mis recursos, y cada sacrificio que hacía parecía desaparecer en la nada. Y recuerdo claramente los olores de la cocina de su casa mezclados con el perfume que ella usaba, el aroma a café recién hecho, el olor del pan dulce que comprábamos en Panadería La Ideal, y el sonido de su risa burlona mientras yo servía la comida y trataba de mantener la compostura, y sentía una mezcla de cansancio, tristeza e indignación que me llenaba el pecho y me hacía apretar las manos y mirar hacia el piso y pensar en cómo podía ser más perfecta, y aún así cada esfuerzo era cuestionado. Recuerdo también los recuerdos de mi infancia en Xochimilco con mis amigas jugando en los canales, bailando en fiestas del barrio, escuchando música de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal en el viejo radio de la sala, y como esos recuerdos me daban fuerza porque me recordaban que podía soportar cualquier cosa y que cada momento difícil era solo un capítulo más de la historia que estaba construyendo. Y mientras barría la terraza y escuchaba a los vecinos comentar sobre la dinámica familiar, yo me prometía a mí misma que algún día todo tendría sentido y que cada sacrificio tendría un propósito. Y aunque las palabras de mi suegra eran punzantes, yo sabía que mi amor por su hijo y mi determinación de ser aceptada me mantenían firme. Y mientras lavaba los platos y acomodaba los utensilios, recordaba los $3,250 que había gastado en cada viaje de fin de semana a Puebla para visitar a su familia, y como cada detalle, desde los chocolates hasta los pequeños regalos de recuerdo, eran parte de un esfuerzo constante para demostrar que pertenecía a esa familia y que estaba dispuesta a dar todo por ellos. Y aunque sentía la mirada crítica de su madre, su comentario sarcástico sobre mis habilidades culinarias y la comparación constante con lo que había hecho su madre, sentía una mezcla de orgullo y tristeza, y me decía a mí misma: "Espera hasta que veas lo que viene". Y mientras limpiaba la mesa, el olor del café recién molido se mezclaba con la nostalgia de mi infancia y la sensación de que todo lo que había dado hasta ahora era solo el inicio de una historia mucho más grande. Y mientras observaba el reloj que marcaba las 6:47 de la tarde y los vecinos que habían salido de sus casas para mirar la dinámica familiar desde sus ventanas, yo sabía que esta historia apenas comenzaba y que cada sacrificio y cada momento de paciencia tendría un impacto mayor en el futuro. Y si alguna vez te has sentido invisible o incomprendido dentro de tu propia familia, deja tu comentario y espera hasta ver lo que sucede a continuación, porque la historia apenas está tomando forma.
Los años pasaban y cada sacrificio que había hecho para formar parte de esa familia se multiplicaba en mi memoria como si fueran piedras apiladas sobre mis hombros. Desde aquel 14 de junio de 2015 recuerdo con claridad que en diciembre de 2016 había comprado exactamente 4,875 pesos en regalos de Navidad para su madre, incluyendo un chal de lana de Oaxaca de color rojo con bordados dorados y una caja de bombones importados de Suiza, y aún así cuando los entregué en la sala de su casa en la calle de Chihuahua, donde la luz del sol entraba justo a las 10:42 de la mañana y dibujaba sombras sobre los muebles antiguos, ella solo sonrió con indiferencia y murmuró: «No son tan bonitos como los que yo hubiera escogido». Y sentí un nudo en el estómago que me recordó los sábados que había pasado levantándome a las 6:15 de la mañana para preparar el desayuno antes de que mi esposo despertara, y los 1,230 pesos que había invertido en frutas y pan fresco para asegurarnos de que tuviéramos una mañana perfecta, y los domingos en los que había asistido a la misa en la parroquia de San Juan de Dios en Coyoacán con su familia, mientras ignoraba mis propios compromisos y recordaba que cada gesto era parte de un esfuerzo constante por mostrar respeto y amor, y aunque mi marido intentaba mediar, sus palabras muchas veces se perdían entre los comentarios sarcásticos de su madre y de sus hermanas que aparecían siempre que había reuniones familiares, como aquella tarde del 22 de abril de 2017 cuando decidí preparar una cena de mole poblano y enchiladas de mole negro siguiendo las recetas que su madre había enseñado a mi esposo y que yo había practicado durante semanas, y los olores se mezclaban con la brisa de la tarde que entraba por la ventana de la cocina y los geranios que su hija de vecindario había colocado en la terraza, y aún así ella comentó con tono de burla: «Sigues intentando, pero nunca será como lo hago yo», y sentí que mis esfuerzos quedaban invisibles ante sus ojos, y ahí fue cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de desdén silencioso que más tarde se convertirían en comentarios más crueles, y mientras recogía los platos a las 21:17 y escuchaba a los vecinos regresar a sus casas tras sus paseos vespertinos, recordé los 3,500 pesos que había gastado en un viaje a Oaxaca en julio de 2017 para traer ingredientes auténticos que me permitieran preparar tamales y tlayudas como en su infancia, y aún así su comentario fue: «No tienen el sabor de los de mi madre», y yo asentí con una sonrisa mientras el corazón se me rompía un poco, pero al mismo tiempo sentí que algo dentro de mí empezaba a fortalecerse, y cada comentario despectivo se mezclaba con los recuerdos de mi propia infancia en Xochimilco, con mis primos jugando a las escondidas entre los canales y con los bailes en las fiestas de barrio los domingos escuchando Juan Gabriel, Rocío Dúrcal en el viejo radio de madera, y mientras el aroma de la comida recién hecha llenaba la cocina y mis manos seguían trabajando, yo sentí que cada sacrificio que había hecho tenía un valor que nadie más podía medir, y recordé las noches que había pasado despierta hasta las 2:30 de la mañana preparando invitaciones para los cumpleaños de la familia de mi esposo y los 920 pesos que había invertido en papelería, sellos y detalles personalizados, y aún así la crítica llegaba con fuerza, y escuchaba frases como «¿Crees que eso impresiona a alguien?», y sentí que los años de dedicación y amor se convertían en pruebas de paciencia y resistencia, y mientras me recostaba un momento en la silla de la cocina a las 2:45 de la madrugada, con el olor del café recién colado llenando el aire y el frío del azulejo tocando mis pies, recordé los primeros momentos con mi esposo cuando soñábamos juntos con un hogar lleno de armonía y apoyo mutuo, y cómo esos sueños se enfrentaban con la realidad de una familia que no parecía aceptar mi esfuerzo, y mientras las luces de la Ciudad de México brillaban a lo lejos desde la ventana de la terraza y escuchaba el canto lejano de un gallo de la vecina que aún mantenía su gallinero, recordé los 2,750 pesos que había gastado en cursos de cocina tradicional mexicana entre 2016 y 2018 para mejorar mis habilidades, y aún así escuchar los comentarios de comparación con su madre me dolía profundamente, pero también me enseñaba que la resiliencia era la clave, y mientras tomaba aire profundo y ajustaba el delantal azul que había usado toda la tarde para preparar los platillos, sentí una mezcla de tristeza y fuerza, y en ese momento comprendí que cada inversión de tiempo, dinero y amor había construido algo más grande que la aprobación de alguien más, y que estaba empezando a formar una fortaleza interna que nadie podría derribar. Y mientras el reloj marcaba las 3:12 de la madrugada y las luces del vecindario empezaban a apagarse una por una y el aroma de los tamales recién envueltos aún flotaba en la cocina, pensé en los primeros indicios de desdén que había ignorado, en los comentarios que pasé por alto, en las veces que me callé para no generar conflicto, y comprendí que cada una de esas experiencias estaba preparando el terreno para la historia que estaba por desarrollarse. Y si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o criticado dentro de tu propia familia, espera hasta el próximo capítulo, porque la historia apenas comienza a mostrar la intensidad real del conflicto, y lo que vendrá cambiará la percepción que tengas sobre la paciencia, la dedicación y la fuerza
silenciosa que uno puede acumular cuando todo parece estar en contra. Recuerdo claramente la tarde del 3 de marzo de 2018 cuando fui a la casa de su familia en la calle de Chihuahua en La Condesa a las 17:36 llevando un pastel de 3 leches que había comprado en la pastelería El Globo gastando exactamente 430 pesos para la reunión familiar. Y mientras abría la puerta escuché el sonido de los tacones de su madre golpeando el piso de madera del recibidor y su mirada de reprobación recorriendo cada detalle de mi vestimenta azul celeste con flores blancas que había comprado en la tienda Palacio de Hierro en 2016, y aunque mi corazón latía acelerado intenté sonreír y saludar con cortesía, pero antes de que pudiera decir palabra ella soltó un comentario cortante: «Otra vez con tus intentos de agradarnos, ¿no crees que ya es suficiente?». Y sentí como un golpe invisible me recorría el pecho mientras sus hermanas asentían con sonrisas burlonas, y mis propios dedos temblaban mientras sostenía la caja de pastel, y el aroma dulce se mezclaba con el olor a café recién hecho y el perfume caro de su madre que olía a jazmín y madera, y en ese momento su hijo intentó calmar la situación diciendo: «Mamá, por favor, tranquila, es solo un detalle», pero su madre lo interrumpió con un tono autoritario: «No necesito detalles, necesito que la nuera sea como yo fui». Y sentí que cada sacrificio que había hecho durante años se desmoronaba en segundos, y mientras los vecinos del 2B que miraban desde su ventana observaban en silencio, sentí que estaba atrapada en un escenario de humillación pública y recordé los sábados que había pasado madrugando para preparar desayunos, los 1,250 pesos que había gastado en ingredientes frescos para cada reunión, y como cada esfuerzo era ignorado y ahora convertido en motivo de burla, y las palabras de su madre seguían resonando en mi cabeza como martillos invisibles: «Nunca serás como yo». Y sentí la rabia mezclada con tristeza subiendo por mis brazos, y mis manos se cerraban en puños mientras intentaba mantener la calma y pensar en cómo reaccionar sin perder la dignidad. Y recuerdo que a las 17:45 alguien del vecindario bajó las escaleras para ver qué estaba pasando y observó la escena, y vi cómo su mirada se mezclaba entre sorpresa y curiosidad, y recordé que cada acción que hacía estaba siendo observada y juzgada, y sentí que cada gesto, cada palabra y cada mirada era un juicio público de mi valor como nuera, y mientras limpiaba con el borde del delantal la superficie de pastel intentando que no se notara mi temblor, sentí como su madre cruzaba los brazos y murmuraba para sí misma, otra vez intentando sin éxito. Y yo apreté los dientes y respiré profundo, y recordé los 3,420 pesos que había gastado en regalos para los cumpleaños de su familia durante los últimos 2 años, y como cada detalle había sido meticulosamente pensado, y aún así no era suficiente, y mientras acomodaba el pastel en la mesa de comedor con mantel de lino blanco que había sido heredado de la abuela de su madre y que olía a antigüedad y cera de piso, recordé los momentos en los que había dejado mis propios planes de lado para acompañarles en fiestas y reuniones familiares, y aún así cada acción era criticada, y sentí que la humillación había comenzado de manera silenciosa pero creciente, y mientras el reloj marcaba las 17:52 y la luz del sol se filtraba por las cortinas beige y dibujaba sombras sobre las paredes, recordé los comentarios que había pasado por alto meses atrás, las indirectas que había ignorado, y comprendí que todo estaba escalando hacia algo más grande y doloroso, y mi marido miraba preocupado pero sin poder decir nada, y la tensión en la habitación era palpable, y los vecinos aún desde sus ventanas observaban cada movimiento, y sentí que mi corazón latía con fuerza mientras cada segundo se prolongaba, y la voz de su madre resonaba nuevamente: «Si quieres ser aceptada tendrás que cambiar completamente». Y en ese instante un silencio incómodo llenó la habitación, y pude sentir como todos los presentes contenían la respiración mientras yo luchaba por no derrumbarme, y pensé en los 2,150 pesos que había invertido en cursos de cocina, 4,875 pesos en regalos navideños, 1,420 pesos en medicinas y suplementos para la salud de su madre, y como cada sacrificio había sido en vano a sus ojos, y mientras me enderezaba y respiraba profundo, sentí una chispa de indignación crecer dentro de mí que mezclaba tristeza, rabia y determinación, y recordé los consejos de mi abuela en Xochimilco sobre la paciencia, la fortaleza, y mientras la tarde avanzaba y los relojes marcaban las 18:03, el aroma de pastel seguía en el aire. Los vecinos seguían observando, y yo sabía que la humillación apenas había comenzado. Y si alguna vez has sentido que tus esfuerzos son ignorados, que tu dedicación se convierte en motivo de burla, espera hasta el próximo capítulo, porque la escalada de la humillación está a punto de intensificarse, y lo que sucederá hará que cada injusticia se sienta aún más palpable y dolorosa. Y mientras me retiraba un poco de la mesa y ajustaba la falda azul celeste con flores blancas, pensé en la paciencia acumulada,
en los sacrificios realizados y en cómo cada momento de desprecio estaba preparando algo mucho más grande que nadie podía imaginar, y recuerda que lo que verás a continuación hará que sientas cada palabra como si fuera propia y te hará preguntarte qué harías tú en una situación así. Mientras respiraba y miraba a su madre con firmeza interna, supe que la historia apenas estaba comenzando y la humillación todavía no había alcanzado su punto máximo. Recuerdo el martes 7 de agosto de 2018 exactamente a las 19:14 cuando llegué a la casa de su familia en la calle de Chihuahua en La Condesa con una bandeja de enchiladas verdes que había preparado gastando 650 pesos en ingredientes frescos incluyendo tomatillos, chiles serranos, queso fresco y tortillas hechas a mano en la tortillería de la esquina, y mientras abría la puerta sentí inmediatamente la mirada de desaprobación de su madre que estaba recostada en el sillón de terciopelo azul oscuro. Con los brazos cruzados y la ceja levantada, y sin siquiera saludar, dijo con voz cortante, otra vez intentando demostrar que cocinas bien, ¿crees que eso nos impresiona? Y sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras las hermanas de mi esposo asentían con sonrisas burlonas, y mis manos temblaban ligeramente mientras colocaba la bandeja en la mesa de comedor, y el aroma del cilantro y la salsa recién hecha se mezclaba con el perfume de su madre que olía a jazmín y a madera, y mientras mi esposo trataba de mediar diciendo, mamá, tranquila. Solo es un detalle, ella lo interrumpió con voz autoritaria. No necesito detalles, necesito que ella sea como yo fui. Y sentí que cada sacrificio que había hecho durante años se desmoronaba frente a mis ojos, y mientras los vecinos del 2 me miraban desde sus ventanas con curiosidad y sorpresa, sentí que estaba atrapada en un escenario de humillación pública y recordé los sábados que me levantaba a las 6:15 de la mañana para preparar desayunos, los 1,250 pesos, invertidos en ingredientes frescos, los 2,150 pesos en cursos de cocina tradicional, y aún así cada esfuerzo parecía invisible y ahora se convertía en motivo de burla, y mientras acomodaba la bandeja en la mesa con mantel de lino blanco heredado de la abuela de su madre que olía a antigüedad y cera de piso, sentí como sus comentarios se volvían más frecuentes y más crueles y escuché frases como «crees que eso impresiona a alguien y nunca logrará ser como yo», y en ese momento la rabia mezclada con tristeza se elevó dentro de mí, mis manos se cerraban en puños mientras respiraba profundo para no perder la compostura y recordé los 4,875 pesos gastados en regalos navideños, 1,420 pesos en medicinas y suplementos para su madre y los viajes de fin de semana a Puebla con un gasto de 3,500 pesos cada vez solo para complacerlos, y aún así cada esfuerzo era criticado, y mientras el reloj marcaba las 19:25 y la luz del atardecer entraba por las cortinas beige dibujando sombras sobre las paredes, recordé los primeros comentarios que había pasado por alto, las indirectas que había ignorado, y comprendí que todo estaba escalando hacia algo más grande y doloroso, y la tensión en la habitación era palpable, y podía sentir cómo los vecinos contenían la respiración desde sus ventanas, y cómo mi esposo me miraba preocupado sin poder intervenir, y sentí que cada segundo se prolongaba, y que cada palabra de su madre era un martillazo silencioso sobre mi dignidad, y mientras ajustaba el delantal azul celeste con flores blancas que llevaba toda la tarde y observaba a su madre caminar de un lado al otro del comedor murmurando críticas sobre mi forma de cocinar, mi forma de organizar la mesa y hasta mi forma de vestir, recordé cada sacrificio. Cada noche que me quedé despierta hasta las 2:30 de la mañana preparando detalles para cumpleaños, cada invitación hecha a mano, cada 920 pesos gastado en papelería y pequeños obsequios, y sentí como cada uno de esos momentos se convertía en prueba de paciencia y resistencia, y mientras recogía los platos y trataba de no derramar las enchiladas, sentí que el aroma de la comida recién hecha se mezclaba con la humillación que sentía en el pecho, y cada comentario de burla resonaba en mis oídos, y mientras mi suegra cruzaba los brazos y murmuraba con suficiencia, otra vez intentando sin éxito, sentí como la indignación crecía dentro de mí mientras el reloj marcaba las 19:37 y la luz del sol se desvanecía lentamente detrás de los edificios de la Condesa. Recordé los sábados de mi infancia en Xochimilco jugando con mis primos, los bailes en fiestas de barrio y la música de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal en el viejo radio de madera, y como esos recuerdos me daban fuerza para soportar cualquier humillación, y mientras el aroma de las enchiladas llenaba el comedor y los vecinos seguían observando desde sus ventanas, sentí que la humillación que estaba sufriendo se intensificaba y que cada mirada crítica, cada comentario sarcástico y cada sonrisa burlona de su madre y hermanas aumentaba la tensión y la incomodidad, y pensé en los 3,420 pesos gastados en regalos de cumpleaños durante los últimos 2 años.
Los 650 pesos invertidos en la comida de esa tarde, y como todo eso seguía siendo ignorado y mientras respiraba profundo y ajustaba la falda azul celeste con flores blancas, sentí una chispa de fuerza interna crecer dentro de mí, aunque la humillación era cada vez más intensa. Sabía que esta historia no terminaría aquí y que cada injusticia acumulada estaba preparando algo mucho más grande, y si alguna vez te has sentido ridiculizado, ignorado o criticado por tu familia, espera hasta el próximo capítulo porque la humillación está a punto de alcanzar su apogeo y lo que verás hará que sientas cada palabra como propia y te hará preguntarte cómo reaccionarías tú en una situación así. Mientras miraba a su madre con firmeza interna, supe que la escalada de la humillación estaba a punto de llegar a un nivel que cambiaría todo. Era el viernes 12 de octubre de 2018 exactamente a las 18:22 cuando llegué a la casa de su familia en la calle de Chihuahua en La Condesa con una bandeja de chiles en nogada que había preparado después de 3 horas en la cocina, gastando 780 pesos en ingredientes frescos incluyendo nuez de Castilla, granada, carne molida y especies importadas, y mientras abría la puerta sentí inmediatamente la mirada fulminante de su madre recostada en el sillón de terciopelo azul oscuro con los brazos cruzados y las cejas arqueadas, y antes de que pudiera decir palabras soltó con voz cortante y cargada de desprecio, otra vez intentando ser perfecta: ¿crees que eso nos impresiona? Y sentí un nudo en el estómago mientras las hermanas de mi esposo asentían con sonrisas burlonas, y los vecinos del 2B observaban desde sus ventanas sorprendidos, y mientras colocaba la bandeja en la mesa con mantel de lino blanco heredado de la abuela de su madre que olía a cera de piso y antigüedad, sentí como la humillación alcanzaba un nivel que nunca antes había experimentado, y mientras mi esposa intentaba calmar la situación diciendo: «Mamá, tranquila, por favor», ella lo interrumpió con voz autoritaria: «No necesito que me tranquilicen, nadie necesito que ella sea como yo fui». Y en ese instante sentí que todos los sacrificios de los últimos 3 años se desmoronaban frente a mis ojos y recordé los 1,420 pesos gastados en medicinas y suplementos para su madre, los 4,875 pesos en regalos navideños, los 3,420 pesos en cumpleaños, los 2,150 pesos en cursos de cocina tradicional mexicana y los viajes a Puebla con gasto de 3,500 pesos, cada uno solo para complacerlos, y aún así cada esfuerzo era ignorado y convertido en motivo de burla, y mientras respiraba profundo y ajustaba el delantal azul celeste con flores blancas, sentí como la rabia y la tristeza se mezclaban en un fuego que me recorría el pecho y los brazos, y mis puños se cerraban mientras trataba de mantener la compostura y no llorar, y mientras la luz del atardecer entraba por las cortinas beige y dibujaba sombras sobre las paredes, y los geranios rojos de la terraza emitían su aroma mezclado con el olor del mole y de la nogada, sentí que la tensión alcanzaba un nivel insoportable y que cada palabra de su madre, cada comentario sarcástico de sus hermanas y cada mirada burlona era un golpe directo a mi dignidad. Y mientras los vecinos seguían observando desde sus ventanas y mi esposo miraba preocupado, sentí que todo el peso de los años de sacrificios y paciencia se concentraba en esos segundos, y recordé los sábados en los que madrugaba a las 6:15 para preparar desayunos, los 1,250 pesos invertidos en ingredientes frescos, las noches en vela hasta las 2:30 preparando detalles de cumpleaños, y cada esfuerzo hecho con amor y dedicación, y sin embargo cada uno de esos momentos era minimizado o ignorado. Y mientras acomodaba la bandeja con cuidado, sintiendo la presión de cada mirada, escuché nuevamente la voz de su madre decir: «Nunca serás como yo». Y en ese instante el corazón me latía como tambor de Semana Santa. Sentí un calor en las mejillas y el sudor frío en la espalda mientras la humillación alcanzaba su apogeo y cada segundo parecía eterno, y mientras respiraba profundo recordé los consejos de mi abuela en Xochimilco sobre la fortaleza, paciencia y dignidad, y sentí una chispa de fuerza que empezaba a crecer dentro de mí, una mezcla de indignación, tristeza y decisión silenciosa. Y mientras el reloj marcaba las 18:37 y el aroma de la nogada se mezclaba con el perfume de su madre, la tensión era tan palpable que parecía cortar el aire, y los vecinos observaban cada movimiento, cada palabra, cada respiración, y sentí que la humillación había llegado a un nivel máximo donde ya no había vuelta atrás. Y mientras mi esposa intentaba mediar y las hermanas miraban expectantes, me di cuenta que cada sacrificio, cada gesto, cada noche de insomnio y cada peso gastado estaba preparando algo mucho más grande que ellos no podían ver aún. Y mientras ajustaba la falda azul celeste con flores blancas y respiraba profundamente, recordé cada sacrificio, cada momento de paciencia y cada acto de amor que había dado por esa familia, y supe en ese instante que la historia estaba a punto de cambiar para siempre y que la humillación que estaba sufriendo se convertiría en la fuerza que finalmente me permitiría tomar control. Y si alguna vez has sentido que tus esfuerzos son ignorados y que cada acción que realizas es motivo de burla, espera al
próximo capítulo porque lo que viene marcará un antes y un después y hará que cada injusticia acumulada tenga su consecuencia tangible, y mientras miraba a su madre con firmeza interna supe que la paciencia, los sacrificios y la fuerza silenciosa estaban por transformarse en algo que nadie esperaba y que la humillación había alcanzado su punto máximo, pero la historia todavía no había terminado. Era el sábado 20 de octubre de 2018 exactamente a las 23, cuando después de 3 horas de humillación constante en la casa de su familia en la calle de Chihuahua en la Condesa, con el reloj marcando cada segundo como un recordatorio de los años de sacrificios ignorados y los 4,875 pesos invertidos en regalos navideños, 3,420 pesos en cumpleaños, 2,150 pesos en cursos de cocina y 3,500 pesos en viajes a Puebla, sentí algo que nunca antes había sentido, una mezcla de indignación y claridad que recorrió mi cuerpo, desde la punta de los pies hasta el cuello, y mientras su madre cruzaba los brazos y murmuraba con suficiencia, otra vez intentando sin éxito, y sus hermanas asentían con sonrisas burlonas, yo sentí un silencio profundo dentro de mí que me permitió ver con claridad que todo lo que había hecho durante años no podía ser definido por la aprobación de alguien más, y mientras respiraba profundo, sintiendo sudor frío recorrer mi espalda y las manos temblorosas apoyadas en la mesa de comedor con mantel de lino blanco heredado de la abuela de su madre, recordé los sábados en los que me levantaba a las 6:15 para preparar desayunos, las noches en vela hasta las 2:30 preparando detalles de cumpleaños y cada peso gastado en regalos, ingredientes y viajes, y sentí que toda la humillación y desprecio recibidos hasta ese momento no eran un castigo, sino una señal de que algo dentro de mí estaba despertando, y mientras la luz cálida del atardecer se filtraba por las cortinas beige y el aroma de la comida recién hecha llenaba la habitación, sentí una fuerza que nunca había reconocido en mí misma, y mis puños apretados dejaron de temblar, y sentí como mi postura cambiaba, mis hombros se enderezaban y mi mirada adquiría un filo nuevo, y mientras mi esposo miraba con preocupación y confusión, y los vecinos del 2B aún observaban desde sus ventanas, sentí que la historia estaba a punto de dar un giro inesperado, y cada comentario sarcástico de su madre, cada sonrisa burlona de sus hermanas se convertía en combustible para una decisión que estaba formándose dentro de mí, mientras mi suegra continuaba hablando con voz autoritaria diciendo: si quieres ser aceptada tendrás que cambiar completamente. Algo dentro de mí dijo basta, y un silencio estratégico se apoderó de la habitación, y mientras todos me miraban esperando una reacción de sumisión, yo respiré profundo y dije para mí misma no más, y sentí como cada miedo acumulado durante años se transformaba en claridad y fuerza, y mientras el reloj marcaba las 20:17 y los geranios rojos de la terraza despedían su aroma mezclado con el de la comida recién hecha, supe que la humillación había sido el catalizador que despertaba un poder oculto dentro de mí, un poder de dignidad, paciencia y decisión silenciosa, y mientras ajustaba la falda azul celeste con flores blancas y respiraba profundo, cada sacrificio, cada esfuerzo y cada noche de insomnio se alineaban para preparar la acción que cambiaría todo, y mientras la voz de su madre resonaba nuevamente, esta vez más segura de su control, yo sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero esta vez no era de miedo sino de determinación, y mientras los vecinos y testigos observaban cada movimiento desde sus ventanas, sentí que la historia estaba a punto de virar y que la paciencia, el sacrificio y la fuerza silenciosa acumulada durante años estaban por manifestarse de manera concreta, y aunque la humillación había alcanzado su punto máximo, mi despertar interno marcaba el inicio de algo mucho más grande. Y si alguna vez has sentido que todo tu esfuerzo es ignorado, que tu dedicación se convierte en motivo de burla y que nadie reconoce tu valor, espera hasta el próximo capítulo, porque la decisión consciente que estoy por tomar cambiará todo y hará que cada injusticia acumulada tenga su consecuencia tangible. Y mientras respiraba profundo y miraba a su madre con firmeza interna, supe que el despertar había comenzado y que la historia que parecía de humillación estaba a punto de transformarse en una de poder y control silencioso, y que nada volvería a ser igual. Era el sábado 20 de octubre de 2018 exactamente a las 20:42 cuando, después de sentir el despertar de mi fuerza interna en la casa de su familia en la calle de Chihuahua en la Condesa, con la luz del atardecer filtrándose por las cortinas beige y el aroma de los chiles en nogada aún flotando en el aire, sentí que había llegado el momento de tomar una decisión consciente y estratégica, y mientras su madre cruzaba los brazos con expresión de autoridad y sus hermanas murmuraban entre sí con sonrisas burlonas, supe que no podía seguir siendo víctima de la humillación que había sufrido durante años, y recordé los 4,875 pesos gastados en regalos navideños, los 3,420 pesos en cumpleaños,
los 2.150 pesos en cursos de cocina, los 3.500 pesos en cada viaje a Puebla, las noches en vela hasta las 2:30 de la mañana y cada sacrificio que había hecho con amor y paciencia, y mientras respiraba profundo, sintiendo el delantal azul celeste con flores blancas pegado a mi piel por el sudor, visualicé claramente la estrategia silenciosa que iba a ejecutar y cómo cada acción futura cambiaría la dinámica de poder en la familia, y mientras ajustaba mis hombros, enderezando mi postura, recordé los sábados se madrugaba a las 6:15 para preparar desayunos, y como cada gesto había sido ignorado y criticado, y comprendí que la dignidad y el respeto no podían ser mendigados sino reclamados, y mientras mi esposo me miraba con preocupación y confusión, y los vecinos del 2B seguían observando desde sus ventanas, sentí que la atmósfera comenzaba a cambiar porque mi decisión era firme y estratégica y no impulsiva, y mientras la voz de su madre resonaba diciendo, si quieres ser aceptada tendrás que cambiar completamente, yo respiré profundo y dije en voz baja para mí misma, no más. Y esa frase se convirtió en un manto silencioso que fortalecía mi determinación, y mientras ajustaba la falda azul celeste con flores blancas, sentí como mi poder oculto empezaba a manifestarse con sutileza y precisión, y mientras los relojes marcaban las 20:53 y el aroma del mole y los chiles en nogada se mezclaba con el perfume de su madre, supe que la calma antes de la tormenta había llegado, y cada movimiento, cada palabra y cada respiración futura serían calculados para restaurar mi dignidad y reclamar el respeto que me había negado durante años, y mientras los vecinos seguían observando desde sus ventanas y mis manos dejaban de temblar, sentí que la paciencia acumulada, la fuerza silenciosa y los sacrificios realizados estaban convergiendo en una estrategia que cambiaría todo, y mientras su madre continuaba hablando con voz autoritaria y sus hermanas miraban expectantes, supe que cada acto de humillación recibido se convertiría en evidencia de mi resiliencia y que la justicia que estaba por reclamar sería visible para todos, y mientras respiraba profundo, sintiendo la tensión mezclada con determinación, visualicé los documentos, evidencias y acciones que permitirían que la verdad saliera a la luz, y cada paso estaba planeado con precisión, y mientras el reloj marcaba las 21:05 y los geranios rojos de la terraza emitían su aroma mezclado con el de la comida recién hecha, supe que la historia estaba a punto de virar y que mi decisión consciente marcaría el inicio de la transformación completa de la dinámica familiar, y aunque la humillación había sido intensa, la estrategia y la calma silenciosa que ahora controlaba eran más poderosas, y mientras miraba a su madre con firmeza interna, supe que la historia estaba por cambiar para siempre y que cada sacrificio, cada noche de insomnio y cada peso invertido tendría su recompensa tangible, y si alguna vez has sentido que tus esfuerzos son ignorados y que la humillación te aplasta, espera hasta el próximo capítulo, porque la consolidación de la decisión traerá consecuencias que nadie podrá ignorar. Y mientras respiraba profundo y ajustaba mi postura, sentí como cada fibra de mi ser se alineaba con la estrategia de poder, y que la historia que parecía de humillación estaba a punto de transformarse en una historia de control, dignidad y justicia que nadie podría detener. Era el lunes 22 de octubre de 2018, exactamente a las 18:12, cuando después de días de planificación silenciosa y reflexión profunda, me senté frente a la computadora en mi departamento de la colonia Roma, con la luz cálida del atardecer entrando por las cortinas blancas y el aroma del café recién colado mezclándose con el del perfume suave de jazmín que había puesto para concentrarme, y mientras abría los documentos digitales que había estado preparando durante semanas, sentí como un poder silencioso empezaba a manifestarse dentro de mí mientras revisaba los 4.875 pesos gastados en regalos navideños, los 3.420 pesos en cumpleaños, los 2.150 pesos en cursos de cocina, los 3.500 pesos de cada viaje a Puebla y los recibos detallados de cada ingrediente comprado, cada noche de insomnio y cada sacrificio hecho con amor. Comprendí que finalmente tenía evidencia concreta de toda mi dedicación y que nada de lo que había recibido como desprecio podría ocultar la verdad, y mientras miraba las carpetas con fotos, notas y mensajes de años, sentí que las primeras señales de mi poder oculto comenzaban a impactar a quienes me habían subestimado, y mientras su madre continuaba hablando con arrogancia en la sala de su casa en la calle de Chihuahua, ignorando que alguien observaba sus palabras, supe que cada comentario sarcástico había sido documentado silenciosamente y que las pruebas estaban listas para ser reveladas en el momento exacto, y mientras revisaba los correos electrónicos que había enviado, con detalles de cada reunión, regalo y evento familiar, sentí como la dinámica comenzaba a cambiar aunque aún no se diera cuenta, y mientras el reloj marcaba las 18:27 y los geranios rojos de la terraza emitían su aroma mezclado con el de la comida reciente, recibí un mensaje de mi esposo diciendo: «Mamá pregunta por ti».
Y sentí un escalofrío pero también satisfacción silenciosa porque sabía que cada paso estaba calculado y mientras ajustaba la postura, enderezando los hombros y respirando profundo. Recordé los sábados que me levantaba a las 6:15 para preparar desayunos, las noches hasta las 2:30 preparando detalles y cada peso invertido en regalos y cursos, y comprendí que todo eso me daba ahora una ventaja que nadie esperaba y mientras los vecinos del 2B miraban desde sus ventanas con curiosidad y sorpresa. No podían imaginar que la víctima silenciosa estaba a punto de cambiar completamente la narrativa y mientras revisaba los contratos, los recibos, las fotos y los videos que había recopilado durante años y sentía como la tensión mezclada con determinación recorría mi espalda y brazos. Supe que el poder que había acumulado no era solo económico sino social, emocional y estratégico, y mientras respiraba profundo y ajustaba la falda azul celeste con flores blancas sentí como cada gesto, cada palabra y cada sacrificio se convertían en evidencia tangible y como los primeros indicios de sorpresa y confusión aparecerían cuando comenzara a revelar la verdad y mientras el reloj marcaba las 18:43 y el aroma del café mezclado con el de la comida llenaba la habitación. Sentí que cada sacrificio, cada noche de insomnio y cada gesto de paciencia se convertirían en la fuerza que invertiría la dinámica familiar y mientras tomaba aire profundo y miraba la pantalla, supe que las primeras reacciones de sorpresa de los testigos no se harían esperar y que cada documento, cada foto y cada mensaje revelaría que mi dedicación había sido real y constante y mientras los geranios rojos de la terraza brillaban bajo los últimos rayos del sol, supe que la historia estaba cambiando y que aunque la humillación había sido intensa, el poder oculto estaba emergiendo y que la transformación estaba a punto de volverse visible. Y si alguna vez has sentido que tus esfuerzos son ignorados y que tu dedicación es minimizada, espera el próximo capítulo porque la confirmación de mi poder transformará todo y hará que cada injusticia recibida tenga su consecuencia tangible y mientras respiraba profundo y ajustaba la falda azul celeste con flores blancas, supe que la revelación de poder estaba a punto de empezar y que nada volvería a ser igual. Era el miércoles 24 de octubre de 2018 exactamente a las 19:07 cuando finalmente decidí confrontar a su familia en la sala de la casa de la calle de Chihuahua en la Condesa. Con el reloj marcando cada segundo y el aroma de la cena recién preparada flotando en el aire, y mientras colocaba frente a su madre y sus hermanas las carpetas con recibos detallados, fotos, mensajes y videos que había recopilado durante años, sentí como la tensión en la habitación se multiplicaba y mientras ajustaba el delantal azul celeste con flores blancas y respiraba profundo, su madre alzó la mirada con sorpresa y desconcierto y dijo con voz temblorosa, «¿Cómo es posible?», y mientras las hermanas asentían sin palabras. Los vecinos del 2B que miraban desde sus ventanas grababan todo con sus teléfonos y sus expresiones de sorpresa eran evidentes, y mientras yo abría cada carpeta mostrando los 4,875 pesos gastados en regalos navideños, los 3,420 pesos en cumpleaños, los 2,150 pesos en cursos de cocina, los 3,500 pesos en viajes a Puebla y cada recibo de ingredientes, noches en vela hasta las 2:30 de la mañana, cada detalle cuidadosamente planificado y ejecutado. Sentí que la incredulidad llenaba la sala y mientras el reloj marcaba las 19:21, su madre intentó minimizar la situación diciendo «Esto no significa nada», pero yo interrumpí con firmeza y claridad. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso gastado y cada intento de agradarles ha sido documentado y ahora está aquí, frente a todos, y sentí como la sala quedó en silencio absoluto y cada vecino que observaba desde las ventanas contenía la respiración mientras cada documento y foto era revisado y cada mensaje y video mostraba que mis esfuerzos habían sido constantes y reales, y mientras respiraba profundo y mantenía la mirada fija en su madre. Ella finalmente comprendió que no podía negar la evidencia y sus cejas arqueadas y labios apretados reflejaban confusión y derrota, y mientras las hermanas de mi esposo murmuraban entre ellas con sorpresa y cierto temor, comprendí que la dinámica de poder había cambiado completamente y mientras el reloj marcaba las 19:36 y los geranios rojos de la terraza emitían su aroma mezclado con el perfume de jazmín de la sala, sentí que la confirmación de mi poder estaba completa y que la humillación que había sufrido durante años finalmente tendría su justicia visible y tangible, y mientras mostraba los videos donde su madre y sus hermanas criticaban cada uno de mis gestos, cada plato preparado y cada detalle, los vecinos seguían grabando y compartiendo la escena, y mientras la tensión llenaba la sala, respiré profundo y sentí como cada fibra de mi ser se alineaba con la fuerza de la verdad, y cada sacrificio hecho con amor se convertía en evidencia irrefutable de mi dedicación, y mientras el reloj marcaba las 19:50, la luz del atardecer iluminaba los documentos y fotos sobre la mesa. Su madre finalmente bajó la cabeza y dijo en voz baja, «No sabía que todo esto,
Y yo respondí con calma y firmeza, ahora lo sabes. Y mientras los vecinos observaban, tomaban fotos y compartían en redes. Sentí que la justicia comenzaba a manifestarse y mientras ajustaba la falda azul celeste con flores blancas y respiraba profundo, supe que la revelación completa de mi poder no solo había impactado a su madre y hermanas, sino que había cambiado la percepción de todos los presentes y mientras el reloj marcaba las 22 y la noche caía sobre la condesa, cada documento, cada mensaje, cada video y cada recibo mostrado había probado que mi dedicación había sido real y constante y que la humillación que había soportado durante años había sido injusta y ahora tenía su consecuencia, y mientras respiraba profundo y miraba a su madre con firmeza interna, supe que la confirmación de mi poder estaba completa y que nada volvería a ser igual. Y si alguna vez has sentido que tu esfuerzo es ignorado, que tu dedicación es minimizada o que nadie reconoce tu valor, espera el próximo capítulo porque las consecuencias inmediatas de esta justicia visible están a punto de comenzar, y mientras ajustaba mis hombros y respiraba profundo, sentí que la historia de humillación estaba a punto de transformarse en una historia de impacto, reconocimiento y justicia que nadie podría ignorar. Era el jueves 25 de octubre de 2018 exactamente a las 18:45 cuando después de la revelación completa de mis documentos, fotos, mensajes y videos frente a su madre y sus hermanas en la casa de la calle de Chihuahua en La Condesa, sentí como la justicia comenzaba a manifestarse en tiempo real y mientras el aroma de la cena aún flotaba en el aire y la luz cálida del atardecer se filtraba por las cortinas beige, cada gesto, cada comentario y cada mirada se transformaba en evidencia de que mi esfuerzo había sido real y constante, y mientras los vecinos del 2B observaban desde sus ventanas grabando cada momento y compartiéndolo en redes sociales, sentí como la dinámica de poder comenzaba a invertirse y mientras respiraba profundo, ajustando el delantal azul celeste con flores blancas y observando los 4,875 pesos gastados en regalos navideños, 3,420 pesos en cumpleaños, 2,150 pesos en cursos de cocina, 3,500 pesos en cada viaje a Puebla y cada noche en vela hasta las 2:30 de la mañana, comprendí que cada sacrificio estaba ahora siendo reconocido y valorado, y mientras su madre bajaba la cabeza, sus labios temblando y su voz apenas audible diciendo no sabía que todo esto, y yo respondía con calma y firmeza ahora lo sabes. Los testigos presentes empezaron a expresar apoyo y reconocimiento y mientras su hermana mayor murmuraba no podemos negar lo que ha hecho, y los vecinos comentaban entre sí sobre la injusticia, dedicación, sentí que la justicia estaba ocurriendo ante nuestros ojos y mientras el reloj marcaba las 19:03 y los geranios rojos de la terraza desprendían su aroma mezclado con el perfume de jazmín de la sala, la inversión emocional y económica que había hecho durante años empezaba a tener su recompensa tangible, y mientras ajustaba la falda azul celeste con flores blancas y respiraba profundo, observé cómo los primeros indicios de humillación pública hacia su madre comenzaban a aparecer, sus gestos arrogantes ahora acompañados de vergüenza y confusión, y mientras revisaban los documentos, fotos y videos que había presentado, sentí que la inversión de poder se consolidaba lentamente y cada vecino que grababa desde su ventana se convertía en testigo de que la injusticia tenía consecuencias visibles y medibles, y mientras el reloj marcaba las 19:20, la tensión en la sala se mezclaba con la admiración silenciosa de los presentes y comprendí que cada esfuerzo, cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada peso gastado y cada gesto de paciencia se convertían en la base de la justicia que se estaba manifestando, y mientras respiraba profundo y observaba cómo su madre y hermanas reconocían silenciosamente la verdad, sentí una mezcla de alivio, orgullo y empoderamiento, y mientras el aroma de la comida se mezclaba con el perfume de jazmín, supe que la humillación que había sufrido durante años comenzaba a ser revertida y que la justicia estaba ocurriendo ante mis ojos, y mientras ajustaba mis hombros y respiraba profundo, cada vecino, cada testigo y cada gesto de reconocimiento confirmaba que la historia estaba cambiando de manera irreversible, y si alguna vez has sentido que tus esfuerzos son ignorados y que tu dedicación no es valorada, espera al próximo capítulo porque el impacto total de la justicia está a punto de consolidarse, y mientras miraba a su madre con firmeza interna supe que las consecuencias inmediatas habían comenzado y que la historia que parecía de humillación estaba a punto de transformarse en una historia de justicia, reconocimiento y empoderamiento que nadie podría ignorar. Era el viernes 26 de octubre de 2018 exactamente a las 19:15, cuando después de la revelación completa de mis documentos, fotos, mensajes y videos frente a su madre y sus hermanas en la casa de la calle de Chihuahua en La Condesa, sentí como la justicia alcanzaba su impacto total, y mientras los vecinos del 2B miraban desde sus ventanas grabando y comentando cada movimiento, supe que nada volvería a ser igual.
y mientras ajustaba la falda azul celeste con flores blancas y respiraba profundo. Observé cómo la humillación que había sufrido durante años se transformaba en reconocimiento y respeto visibles y medibles, y mientras la madre de mi esposo bajaba la cabeza, sus labios temblando, murmurando "no puedo negar lo que ha hecho", y sus hermanas asentían con expresión de vergüenza. Sentí una satisfacción silenciosa y profunda que recorría todo mi cuerpo, y mientras el aroma de la comida recién preparada se mezclaba con el perfume de jazmín en la sala y los geranios rojos de la terraza, despedían su aroma, comprendí que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso invertido y cada gesto de paciencia se había convertido en evidencia irrefutable de mi dedicación, y mientras el reloj marcaba las 19:32 y los vecinos tomaban fotos, videos y compartían la escena en redes sociales, la humillación pública hacia su madre y hermana se consolidaba lentamente, y sentí como cada mirada de sorpresa y confusión se transformaba en reconocimiento de mi esfuerzo y fuerza silenciosa. Y mientras respiraba profundo y ajustaba mis hombros enderezando la postura, cada documento, cada foto, cada mensaje y cada video confirmaba que mi dedicación había sido constante y real, y mientras los testigos murmuraban comentarios de admiración y apoyo, comprendí que la justicia estaba completa y que la historia que parecía de humillación se había convertido en una historia de impacto, reconocimiento y empoderamiento, y mientras el reloj marcaba las 19:50, la luz cálida del atardecer iluminaba la sala. Supe que la dinámica de poder había cambiado completamente y que cada sacrificio y esfuerzo realizado durante años había finalmente tenido su consecuencia tangible, visible, y mientras observaba a su madre y hermanas con firmeza interna, comprendí que la transformación era definitiva y que nadie podría ignorar más la evidencia de mis años de dedicación y paciencia, y mientras ajustaba nuevamente la falda azul celeste con flores blancas y respiraba profundo, los vecinos seguían grabando y comentando cada gesto, cada palabra y cada mirada, y sentí que la justicia no solo se manifestaba dentro de la familia, sino también frente a toda la comunidad que ahora era testigo de la verdad, y mientras el reloj marcaba las 25 y la noche caía sobre la Condesa, cada sacrificio, cada noche en vela y cada esfuerzo se consolidaban en reconocimiento público y respeto absoluto, y comprendí que la humillación que había soportado durante años había dado paso a un impacto total, irreversible y visible. Y si alguna vez has sentido que tus esfuerzos son ignorados y que tu dedicación es minimizada, espera hasta el próximo capítulo, porque la transformación final y la reflexión inspiracional están a punto de cerrar esta historia. Y mientras respiraba profundo y observaba a su madre y hermanas aceptando finalmente la verdad, supe que la historia de injusticia se había convertido en una historia de poder, justicia y empoderamiento que nadie podría negar. Era el sábado 27 de octubre de 2018, exactamente a las 18:30, cuando, después de días de confrontación, revelación y justicia en la casa de la calle de Chihuahua en la Condesa, me senté en la terraza observando los geranios rojos que despedían su aroma mezclado con el perfume de jazmín mientras el sol comenzaba a ponerse, y sentí un peso enorme levantarse de mis hombros, la sensación de alivio, orgullo y empoderamiento recorriendo todo mi cuerpo, y mientras ajustaba la falda azul celeste con flores blancas y respiraba profundo, comprendí que cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada peso invertido y cada gesto de paciencia habían construido una historia que ya no podía ser ignorada. Y mientras los vecinos del 2B aún comentaban entre ellos y compartían fotos y videos, supe que la transformación no solo había ocurrido dentro de la familia, sino también frente a la comunidad que ahora reconocía mi dedicación. Y mientras recordaba los sábados en los que me levantaba a las 6:15 para preparar desayunos, los cursos de cocina que costaron 2,150 pesos, los viajes a Puebla de 3,500 pesos cada uno, los cumpleaños y regalos de 4,875 pesos, y cada noche hasta las 2:30 de la mañana preparando detalles, comprendí que todo eso me había dado no solo evidencia tangible, sino también fuerza interna para enfrentar cualquier injusticia futura. Y mientras miraba a su madre y hermanas reconociendo silenciosamente mi esfuerzo y dignidad, sentí que la humillación pasada se transformaba en empoderamiento y que la vida ahora ofrecía un camino distinto donde el respeto y la justicia estaban presentes. Y mientras el reloj marcaba las 18:52 y los geranios y jazmín llenaban la terraza con su aroma, supe que la lección más importante era que la dignidad no se mendiga, que la paciencia y la dedicación son poderosas, y que cada injusticia recibida puede convertirse en fuerza para cambiar la narrativa de tu vida. Y mientras respiraba profundo, sentí como cada sacrificio se transformaba en un ejemplo para todos los que
¿Alguna vez han sentido que sus esfuerzos no son valorados y si alguna vez te has sentido ignorado, minimizado o humillado, recuerda que tu fuerza silenciosa puede transformar la injusticia en poder y reconocimiento? Y mientras ajustaba la falda azul celeste con flores blancas y miraba el cielo de la Condesa iluminado por los últimos rayos del sol, comprendí que la transformación era permanente y que la historia de humillación había dado paso a una historia de justicia, empoderamiento y reconocimiento que nadie podría borrar. Y mientras los vecinos aún comentaban la escena y compartían su experiencia, supe que cada acción de paciencia, sacrificio y dedicación tenía un impacto que iba más allá de mi familia y alcanzaba a toda la comunidad. Y mientras respiraba profundo y sentía la brisa en mi rostro, comprendí que el aprendizaje universal era claro. No permitas que nadie defina tu valor. Documenta tu esfuerzo. Mantén la paciencia y cuando llegue tu momento, la justicia y el reconocimiento serán visibles y tangibles. Y finalmente, mientras ajustaba mis hombros y miraba a su madre y hermanas aceptando la verdad, supe que cada sacrificio había valido la pena y que la vida me había enseñado que la fuerza interna y la dignidad son más poderosas que cualquier humillación. Y ahora, tú también puedes reclamar tu fuerza silenciosa y reconocer tu valor. Y si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte con alguien que necesite ver esto y deja tu comentario contando tu experiencia. Y recuerda que nunca nadie puede negar tu dedicación, esfuerzo y poder interior.